cuales no puede haber información, no puede haber acceso a información, y sin el acceso a la información pública no puede haber democracia. Entonces voy a hacer una presentación en los minutos que tengo para esta exposición, y me voy a centrar en el tema de la historia y de los archivos, porque soy historiadora y porque la historia no es un conocimiento erudito que se pueda o no tener, sino es un conocimiento indispensable, porque para resolver cualquier problema que enfrentamos en nuestra sociedad, necesitamos saber cuál es su origen. Y el entender su origen, cómo se generó este problema, nos ayuda para poder resolverlo, nos da luces para entender nuestro presente y actuar en él. ¿Cuál es el origen de este Día Internacional de los Archivos? Porque es un día que se estableció por un mexicano que fue Jaime Torres Bodet, que en su calidad de director general del UNESCO estableció esta fecha para hacer conciencia de la importancia del patrimonio documental de México y del mundo. Es importante recordar la tradición archivística que hay en nuestro país. Y desde finales del siglo XVIII, todavía en la siguiente lámina, por favor, a finales del siglo XVIII, el virrey Revillagigedo estuvo consciente de que era necesario reunir todos los documentos de la administración virreinal, porque si no, dispersos, corrían el riesgo de desaparecer. Y él habló de que eran el tallo que sostenía a una buena administración. Después, ya en la vida independiente de México, Lucas Alamán, desde 1823, va a crear el Archivo General y Público de México, uniendo el archivo del virreinato a todos los documentos del proceso independentista y los que estaba generando nuestro país, nuestra nación. Y fue a principios del siglo XX cuando se separó el archivo que había estado pues unido durante todo el siglo XIX, y los asuntos internos quedaron en el Archivo General de la Nación, dependiente de la Secretaría de Gobernación en aquel entonces, y los de Asuntos Exteriores crearon el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Cancillería Mexicana. Quiero destacar que Jaime Torres Bodet, consciente de la importancia que tenían los archivos, creó como secretario de Educación Pública la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, precisamente para favorecer, dice en su creación, el desarrollo armónico de todas las generaciones de mexicanos. En la siguiente lámina vemos cuál fue el proceso para legislar sobre los archivos. Esto se empezó a dar hasta pues que hubo una reglamentación al respecto casi a mediados del siglo XIX. Cabe recordar que los documentos son soportes de información
que pueden estar en una estela maya hasta el disco duro de la computadora, manuscritos e impresos. Y ahí José María Lafragua fue el primero que planteó el concentrar todos los documentos de la Administración Pública de México, todavía no me lo pase, mismos que vemos, de acuerdo a lo que nos presentó ahorita la representante del INEGI, que siguen sin cuidarse y preservarse como sería de desearse para una buena administración. Hubo diferentes intentos de legislar en el siglo XX. En 1977 se estableció en el artículo 6º el derecho a la información, pero no se hizo la ley reglamentaria. Por lo tanto, pues no podía ejercerse semejante derecho a la información. Hubo un proyecto de Ley Nacional de Archivos que hicimos en 1994, pero no prosperó porque se necesitaba una reforma constitucional. Por lo que lo único que nos restó fue hacer un reglamento interno en 1999 y hasta el 2002 se hizo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se modificó la reserva de los documentos los documentos públicos de 20 a 12 años. Lamentablemente en esta primera ley se omitió la protección de datos personales y también se omitió la ley de archivos, mismas que se van a dar hasta 2010, la de datos personales, y la primera ley federal de archivos en 2012. Después se han hecho otras en 2018 que ya comentó la representante del INEGI. El tema que nos ocupa para el estudio del quehacer de las mujeres, pues resulta que se topa con la carencia de documentación. Y aquí les pongo una cita muy importante de una colega historiadora, Carmen Ramos, que nos habla de que en los censos que se hacían de las haciendas a finales de la época virreinal, pues resulta que se contaban cuántos peones había, cuántos bueyes, cuántos sacos de maíz, pero no se mencionaba a las mujeres. Y así, no solamente en México pasó esto, también en Michel Perrault, que hace junto con Georges Duby la primera historia de las mujeres en Francia a finales del siglo XX, va a hablar de la ausencia de la información sobre las mujeres. Entonces la cultura patriarcal invisibilizó a las mujeres y hay una carencia de registro. Muchos alumnos van a los archivos municipales y estatales buscando datos sobre algunas mujeres que participaron en los diversos procesos de la construcción de nuestro país y lamentablemente no encuentran nada. Si vamos al Archivo General de la Nación, pues en donde podemos encontrar algo de información sobre las mujeres es en la Galería 4, en el Fondo de Inquisición. ¿Por qué? Porque solamente había brujas. Entonces, ahí en el fondo de la Inquisición se encuentran los casos de las mujeres acusadas de brujerías. Y si pasamos en la siguiente lámina al archivo de la Cancillería Mexicana, pues encontramos que no hay nada sino hasta que empiezan a haber mujeres que trabajen en cargos de funcionarias porque primero fueron omitidas del servicio exterior.
En 1822, al inicio de la vida independiente, se creó el Servicio Exterior Mexicano, pero excluía a las mujeres. En el 23 se hizo ya del siglo XX, 1923, se hace una ley del servicio consular y también las excluye. Lo sigue excluyendo en 34, aunque en este año el presidente Lázaro Cárdenas va a nombrar a la primera mujer que va a ocupar la representación de lo que entonces se llamaba ministro plenipotenciario, designada para representar a México en Colombia. Ya pues de Palma Guillén sí encontramos información, aun cuando pues las enmiendas para que haya mujeres en el servicio exterior se van a dar hasta 1940 y 55, en donde se pone su ingreso limitado. O sea, todavía siguen siendo empleadas, pero no funcionarias. Y cuando ya se les permite ser funcionarias es en 1967. En el Museo de la Mujer que hemos hecho aquí en la Ciudad de México, es el segundo de América Latina, aunque realmente el de Buenos Aires es realmente una galería de exposiciones temporales. Hacemos una revisión de la historia de las mujeres desde la época prehispánica hasta el tiempo presente. Y tenemos un centro de documentación cuyo objetivo es rescatar la documentación de las mujeres para que no se pierda. Y en este año histórico en el que vamos a tener a la primera presidenta de México, que cabe decir que somos el país número 12 de América Latina que tiene una presidenta, así como fuimos de los últimos 6 países de América Latina en otorgarle la ciudadanía por el conflicto Iglesia-Estado, pues tuvimos nuestra primera gobernadora en 1979, que fue Griselda Álvarez para el estado de Colima. Y es lamentable que pues hubo, lo sé por una investigadora que quería clasificar el archivo de la primera mujer que ocupó un cargo de mando en el gobierno mexicano, y nos encontramos que por diferencias familiares y demás, el archivo está pues guardado sin que se pueda clasificar ni consultar. O sea, tenemos esa gran omisión para poder pues hacer la historia de las mujeres. ¿Y por qué es importante la historia de las mujeres? Pues en la siguiente lámina me gustaría destacar este párrafo de una colega austriaca, Gerda Lerner, que tiene la obra La construcción del patriarcado, en donde nos dice una gran verdad, que la ignorancia de su misma historia de luchas y logros es una forma de mantener a las mujeres subordinadas. La historia de las mujeres es indispensable para su emancipación. Su difusión, su conocimiento transforma sus vidas y ejerce un profundo efecto psicológico para que ellas logren luchar por una sociedad de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Esperamos de nuestra nueva presidenta una política feminista para lograr que dejemos de ser pues el país
con mayor índice de violencia y feminicidios en nuestra propia región, y pues creemos que si se preserva los archivos y se garantiza el acceso de la ciudadanía a ellos, en efecto, es una forma de empoderamiento social y de fortalecimiento de la democracia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Galeana. Y bien, pues ahora quiero presentarles a Cintia Elizabeth González Ordaz. Pero pues antes de leer su semblanza, quisiera hacer mención de la licenciada Ixchel Uribe Alcántara y la maestra Alba Jiménez Escobar, quienes colaboran para la conformación del trabajo que hoy comparten con nosotros como integrantes todas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bien, pues Cintia González, a partir de febrero de 2018, es coordinadora de la Biblioteca Rosario Castellanos del CIEG. Es técnica académica titular A de tiempo completo. De febrero también de 2006 a septiembre de 2017, fue la responsable de la Sala de Información Automatizada de la Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información con mención honorífica de la UNAM y licenciada en Bibliotecología, también por la UNAM, con mención honorífica. Es técnica académica definitiva adscrita al CIEG desde junio de 2019 y realizó las carreras técnicas de conservación y restauración de documentos y la de sistemas para la información documental CIMID en la UNAM. Docente también de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la SUAYED y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 2018 a la fecha. Así es que, maestra Cintia, bienvenida, por favor, el micrófono es todo suyo. Ajá, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y nosotras, mis compañeras y colegas, queremos hablarle sobre la universidad, la transparencia y la perspectiva de género. Está muy alto esto, perdón. La Universidad Nacional Autónoma de México está comprometida con la sociedad para seguir transformando al país, de tal manera que desde hace varios años han desarrollado dos elementos fundamentales y necesarios para ser una universidad más plural, igualitaria e incluyente. Uno, la transversalización de la perspectiva de género y dos, el cumplimiento de la universidad con la ley de transparencia. Sobre la transversalización de la perspectiva de género, la UNAM nos dice bueno, son varias las leyes y reglamentos que se han hecho y desde a nivel federal y cómo es que nos ha pegado a nosotras. Las instituciones de educación superior que reciben financiamiento público están comprometidas a incorporar mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva en todos sus niveles. En este sentido, la doctora Ana Buquet señala que la institucionalización y transversalización de la equidad de género atraviesa distintas dimensiones de la vida universitaria, que va más allá de sus funciones sustantivas para adentrarse en sus prácticas, en sus leyes y en sus estructuras. También nos menciona la doctora en su texto Transversalización de la perspectiva de género en la educación superior, que para poder lograr esta institucionalización en las universidades tendría que haber recolección y análisis de datos de información estadística que permita visualizar las asimetrías en las relaciones de género. También la incorporación de la perspectiva de género en la legislación universitaria para impulsar los cambios que garanticen la equidad entre mujeres y hombres a través de sus normas, reglamentos y estatutos. La sensibilización en temas de género orientadas a las autoridades, funcionarios, personal administrativo, población estudiantil y personal académico. Políticas institucionales para revertir el impacto negativo de las distintas formas de segregación por sexo, disciplina por nombramiento y por nivel educativo, asociados a los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, así como trayectorias académicas y laborales de las mujeres. Posicionamiento de las instituciones de educación superior contra la violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual y acciones para la atención de esta problemática. En el caso de la UNAM,
Las acciones que han favorecido a la transversalización de la perspectiva de género incluyen la creación del Programa Universitario de Estudios de Género el 9 de abril de 1992, pero tiene un antecedente, el Centro de Estudios de la Mujer de la Facultad de Psicología. Venimos hablando que más o menos del principios, mediados de los años 70 se venía impulsando todo este tipo de trabajos con las mujeres universitarias, que obedeció, y bueno, realizar este programa obedeció el compromiso de la UNAM para abordar la problemática de género como tema de estudio, vincular esfuerzos en la materia dentro y fuera de la UNAM, fomentar la investigación, la docencia y la capacitación, entre otros aspectos. El cambio significativo se hizo visible en el Plan de Desarrollo Académico 2004-2007 del PUEG, que enfoca sus funciones en la institucionalización de políticas de equidad, la investigación, la formación del impacto curricular desde la perspectiva de género. Además que propone 4 líneas de acción para impactar en la universidad. 1, integrar la perspectiva de género en la legislación y la normatividad. 2, generar información estadística. 3, formación. Y 4, la sensibilización de la comunidad universitaria. En materia de legislación, la UNAM reformó el artículo 2 del Estatuto General para reconocer que en todos los casos las mujeres y los hombres de la universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas. Podría ser como muy, podría darse por hecho, pero era necesario colocarlo, que caso de hombres y mujeres, ¿no? Reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. Este cambio derivó en la creación de la Comisión de Seguimiento de las Reformas de la Equidad de Género de la UNAM, que 5 años después se convirtió en un cuerpo colegiado, la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario, que tiene como objetivo impulsar la equidad de género en los diversos ámbitos de la vida institucional. Y es la instancia responsable de la publicación de los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, que fue publicado en 2013, que tiene como finalidad establecer las normas generales para regular la equidad de género como una condición indispensable y necesaria para lograr la igualdad de género. El acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la universidad fue publicado en 2006 y establece las medidas y estrategias para que las autoridades titulares, dependencias administrativas universitarias cumplan con la obligación de prevenir, atender y sancionar los casos de violencia de género para cumplir con lo dispuesto en los acuerdos que dispone el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, que reúne los mecanismos de actuación y atención integral a las víctimas de violencia de género y establece las sanciones. También existe el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de la UNAM, que es de 2018, que se desprende de los lineamientos y que contiene los objetivos generales, estrategias y acciones de la política institucional, el cual emite la recomendación para la creación de comisiones internas para la igualdad de género en las entidades y dependencias académicas. Es decir, cada dependencia universitaria tiene que tener su comisión de igualdad de género. A partir de 2008, la UNAM incluye directrices para contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en los planes de desarrollo institucional. Y en 2020, por acuerdo del rector, se crea la Coordinación para la Igualdad de Género, lo que llamamos la CIGU, que es un órgano ejecutivo dedicado a diseñar, instrumentar y operar políticas institucionales que permitan consolidar la igualdad de género en las entidades, dependencias e instancias universitarias. La CIGU, por lo tanto, adoptó la responsabilidad de impulsar la creación de comisiones internas para la igualdad de género, lo que les mencionaba anteriormente, en todas las entidades. Estas comisiones tienen como funciones trabajar de manera conjunta para impulsar y dar seguimiento a la implementación de políticas institucionales en materia de igualdad de género, difundir los avances en materia de igualdad de género, diseñar y promover estrategias para erradicar la violencia de género y referir a las personas que sufran actos de violencia de género con la Defensoría de los Derechos Universitarios, y también esa dependencia cambió su nombre y ahora es Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Todo esto para apoyar a la CIGU en la elaboración de diagnósticos de las problemáticas en materia de desigualdad, diseñar planes anuales de trabajo y dar seguimiento a la implementación por medio del sistema de seguimiento y transversalización de la política institucional. Sí.
Para la atención de casos de violencia de género, en 2020 el Consejo Universitario aprobó el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, lo que les decía que había cambiado su nombre, para recibir y atender quejas del alumnado y personal académico de la UNAM por actos u omisiones que afecten los derechos que otorga la normativa universitaria, y recibir y atender quejas del alumnado, personal académico y personal administrativo por actos u omisiones que constituyan violencia de género. Esto es respecto a la cuestión de perspectiva de género que ha trabajado la universidad. Sin embargo, también esto viene entrelazado con la cuestión de el cumplimiento con la ley de transparencia, y es que la universidad, al ser un organismo descentralizado, porque el Estado le otorga dinero, debe reportar sus ingresos y egresos. Como en su momento decía el doctor Carpizo, dice: esto como principio de transparencia y rendición de cuentas. El manejo de sus recursos económicos no debe prestarse de duda o suspicacia alguna. La universidad, en este caso, debe ser una caja de cristal. Y además también en 2007 el doctor Ciro Murayama hablaba sobre las obligaciones de transparencia en las universidades, y él hacía un decálogo de lo que tendría que dar a conocer las universidades, no solamente públicas sino también privadas. En el caso, eran 10 puntos, ¿no? Pero en el caso de la universidad y con la ley de transparencia, tiene a su disposición o pone a su disposición de cualquier persona, ciudadano o ciudadana, 49 rubros, de los cuales puedo destacar que tenemos los indicadores de rendición de cuentas, información curricular, presupuesto y ejercicio del gasto, estados financieros, informes presupuestarios, recomendaciones de derechos humanos, actas y resoluciones del Comité de Transparencia y planes y programas de estudio. Todo esto está en el portal de transparencia de la universidad. Asimismo, la universidad, y de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha modificado o bien creado mecanismos normativos para dar cumplimiento con la ley, como por ejemplo el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, el Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los funcionarios y empleados y empleadas de la universidad, acuerdos, lineamientos para la protección de datos personales, lineamientos generales en la organización y administración, conservación de los archivos, instrumentos de control y consulta, y año con año se está actualizando. De manera paralela, la UNAM también ha en sus lineamientos generales para la igualdad de género, en el artículo 8 destacamos que las entidades y dependencias deberán elaborar sistemas de información estadística y diagnóstico sobre violencia de género y discriminación al interior de las mismas. Estos lineamientos darán el precedente para la generación de información sobre los procesos de la institucionalización de la perspectiva de género, las normativas y datos estadísticos de igualdad y de las denuncias en materia de discriminación. ¿Qué reporta la universidad con perspectiva de género? Bueno, en primer lugar, nosotras, al ser el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, hemos llevado a cabo las siguientes acciones. Desde 2014 a la fecha se han publicado 41 números de un boletín estadístico llamado Números y Géneros, el cual tiene como objetivo visibilizar desigualdades de género en la universidad, así como otras instituciones de educación superior, y promover el acceso de esta información entre la comunidad universitaria y el público en general. También, cuando estuvo lo de la pandemia, se realizó un micrositio llamado COVID y Género, en el cual estuvimos recabando distintas áreas del CIEC, estuvimos recabando información relevante con reflexiones desde la academia, información generada por organismos institucionales y de la sociedad civil. Me acuerdo que hicimos un directorio de todas las ONGs a donde podían ir y atenderse mujeres que en ese momento estaban sufriendo violencia de género. Por otra parte, también la Comisión Especial de la Igualdad de Género del Consejo Universitario, en los documentos básicos para el fortalecimiento de la política institucional de género en la UNAM, contempla que uno de los objetivos generales es el desarrollo de estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género desagregada por sexo-género. Y además se plantea la necesidad de contar con herramientas metodológicas para la recopilación, sistematización, análisis de datos, así como la interpretación de los resultados para identificar y analizar factores estructurales.
En cuanto a la generación de información cuantitativa, la Dirección General de Sistemas, y yo estoy hablando un poco más en general de la UNAM, la Dirección General de Sistemas de Información y Estadística de la UNAM recaba información de fuentes primarias proporcionadas por las diferentes entidades universitarias que derivan en la elaboración de la Agenda Estadística UNAM, la Memoria UNAM, que es un portal de estadísticas universitarias y que da información o recopila información sobre las mujeres, entre ellas las correspondientes a la población escolar desagregada de 1999 a 2023. En lo que va del año, en caso de las obligaciones específicas de transparencia de la UNAM, se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Se puede observar solamente información desagregada por sexo, hombre-mujer, con relación al profesorado de licenciatura o que están en sabático, sobre los sueldos y estímulos del profesorado. Además, un avance muy significativo es respecto a la generación de datos e información con perspectiva de género que contribuye a la igualdad y a la no discriminación y que cuenta también con un enfoque interseccional. Fue la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+ en la UNAM que realizó la SIGU en 2020, en la que se visibiliza la presencia de diversidad sexogenérica en la comunidad universitaria. No sabíamos quiénes eran, la universidad no conocía a su comunidad sexogenérica. Y bueno, hicimos un montón de cosas, en 15 minutos era imposible ahora ya, decírselas. Solamente les podemos decir que también hay información reservada y respecto a solicitudes de acceso sobre quejas de violencia de género y están clasificadas como reservadas y, por ejemplo, tenemos más de 50 expedientes y eso lo pueden ver en el portal de transparencia y estaban hasta el año pasado reservadas. También hay más de 160 solicitudes de acceso para la unidad de atención de denuncias de la Oficina de la Abogacía General. Son aproximadamente 160 expedientes sobre denuncias por acoso sexual, hostigamiento sexual y violencia de género. Estas el año pasado también fueron ya se cumplió el año de reserva. ¿Qué podemos concluir? Que el CIEG es una de las dependencias universitarias que por su propia naturaleza genera información con perspectiva de género. Sin embargo, esto permea a nivel de la descripción de los expedientes, pues se utiliza el lenguaje incluyente y por supuesto se protegen los datos personales y sensibles. También consideramos que si el estudiantado se le enseña a que la universidad cumple con la Ley General de Transparencia de Acceso, entonces sabrá ejercer su derecho a la información como ciudadanía. Pero también cuando se integra a la vida laboral en alguna dependencia de gobierno, si es el caso, sabrá que deberá cumplir con el registro y salvaguarda de los expedientes de una manera que poco a poco y de forma gradual, la cultura de la transparencia y registro de expedientes será una actividad más dentro del trabajo. Los archivos se construyen entre todas y todos. Somos las y los ciudadanos, es decir, gente de muy diversos niveles académicos que estamos al servicio del Estado y en este caso de la universidad, quienes trabajamos día a día con los expedientes para dar cumplimiento al estipulado por la ley, por lo cual se deberá asumir la responsabilidad de reportar toda la información generada en los trámites del área a su cargo y realizar las observaciones correspondientes a la manera que se registra la información. El tiempo y las diversas miradas críticas sobre los archivos nos permitirá saber en un futuro si la universidad, así como sus entidades y dependencias, lograron permear de una manera positiva la transversalización de la perspectiva de género, pues en sus expedientes que corresponden a las áreas sustanciales, docencia, investigación y difusión de la cultura, se reflejará dicho ejercicio, siempre y cuando se cumplan con los propios principios de transparencia y acceso a la información. La universidad asumió su papel para incorporar la perspectiva de género, realizó las reformas, elaboró normativas y emprendió acciones. Sin embargo, para garantizar el acceso a la información en materia de igualdad de género, se tiene que seguir trabajando en la publicación de datos abiertos que den cuenta de los avances en todos los niveles, cumpliendo con los principios de protección y confidencialidad. Hay mucho que hacer, la verdad es que aún tenemos que seguir trabajando en ello y bueno, las bases para la incorporación de la perspectiva de género en materia de transparencia y acceso a la información se tiene garantizada con la continua actualización de los instrumentos de control y consulta archivística de la universidad. Sin embargo, esto no será posible si todas las personas implicadas en la organización de los archivos
asumen su papel y su responsabilidad como ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Cintia González. Y bien, pues es el momento de presentar a la doctora Emanuela Borsacchielo. Ella es investigadora y periodista italiana, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, colaboró con el Senado italiano para tipificar el delito de feminicidio. Es autora de ensayos y estudios sociopolíticos sobre el aborto, comunicación, violencia feminicida y derechos sexuales y reproductivos. En la actualidad, es integrante del Comité Multidisciplinario e Interinstitucional de Seguimiento de Alerta de Género para la Ciudad de México. Fue también curadora de las instalaciones Constelaciones Feministas y las Mujeres en el 68, ubicadas en el Memorial del 68 y el Museo de los Movimientos Sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que pues démosle la bienvenida a Emanuela y adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy porque abrir un espacio sobre archivos feministas y de género es fundamental. Es fundamental porque yo había pensado un poco eso como una parte final de conversación, ¿no? Mis colegas han explicado de forma magistral el contexto histórico y también, como ha hecho muy bien Cintia, lo que están haciendo desde el CIEG en la universidad, que es fundamental. Yo quería un poco abrir la perspectiva hacia los desafíos, hacia el futuro, hacia lo que nos espera y lo que ya estamos haciendo para construir otros archivos posibles. En esos años me ocupé sobre todo de acompañamientos a víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, de diferentes tipos de violencia feminicida. Y paradójicamente, últimamente, sobre todo en los últimos 5 años, me están llamando desde Guerrero, desde la montaña de Guerrero, desde Guanajuato, Silao, León, desde Chihuahua, sobre todo desde la frontera, y lo que me están pidiendo es construir archivos comunitarios. ¿Y por qué me están pidiendo de construir archivos? Porque se están perdiendo todo un patrimonio de luchas que madres y sobrevivientes de violencia han llevado adelante en esos años de forma muy valiente, recordando a este país que aún podía existir un Estado de Derecho. Entonces, todo ese patrimonio de cruces de Juárez, por ejemplo, está a riesgo de pérdida, porque justo hace 2 meses fui a Juárez y las mujeres de Juárez me decían que le habían cortado las cruces. O sea, un símbolo que a nivel internacional es fundamental, no para acordar las víctimas de violencia, sino para acordarnos todo el patrimonio de luchas que las mujeres de México han puesto en marcha, estaba siendo cortado. ¿Por quién? Por múltiples actores. El problema es que las compañeras antes que yo han dicho que no hay documentos en los archivos, pero también es difícil archivar cruces rosas, pero también es difícil archivar lo que fue el patrimonio de mujeres y de cuerpos feminizados, como por ejemplo un botón, una chapa, una caja de anticonceptivos. ¿Cómo archivamos eso? Pero tenemos que hacerlo porque se está perdiendo todo un patrimonio de lucha que es fundamental. Hay una sola categoría, una sola, y le puedo asegurar que después de largos años de estudio sí es esa, que entra a normar los códigos penales de países occidentales. Entrar a normar los códigos penales de países occidentales cambia completamente el escenario político. Esa categoría es feminicidio y es una categoría que se tipifica, que se elabora antes que nada y se tipifica desde América Latina y desde México.
La categoría feminicidio y violencia feminicida es la única categoría en el mundo que entra a normar los códigos de países occidentales. ¿Por qué repito eso? Porque esa categoría no nace en un vacío y no nace solo en los tribunales de justicia y no nace solo para ser una categoría que está tipificada en un código penal, sino que nace gracias a un patrimonio de lucha que está hecho por múltiples actores desde los años 90. Cuando me llaman desde diferentes estados del país, antes que nada, el reto es de cómo construimos archivos, archivando, por ejemplo, un rebozo. ¿Cómo archivamos el último pedacito de pelo de una mujer que fue víctima de feminicidio? ¿Cómo hacemos todo eso? Lo estamos haciendo en colectivos autónomos, en colectivos independientes, pero no podemos seguir estando solas, ¿no? Como ha dicho bien la presidenta, cuando fue nombrada, tenemos que estar toda. Por esto es una inspiración. Hasta ahora, por muchas mujeres en este país, aún no es una realidad. Y los archivos, sobre todo los archivos que tienen una perspectiva de género y una perspectiva feminista, en contexto de múltiples violencias, van más allá de la tríade justicia, verdad y reparación del daño, porque son un elemento crucial para reconstruir una mapa de restitución de derecho. Porque cuando te permito archivar expedientes y no perder pruebas, cuando te permito archivar las últimas cosas que de tu hijo desaparecido, eso es fundamental para restituirte derechos. En México aún no tenemos eso. En muchas lo estamos armando, en muchas estamos intentando crear no solo un instrumento, sino un marco normativo que nos permita eso, y estamos mirando a otros países latinoamericanos. Entre estos, por ejemplo, Chile, donde adentro el Archivo Nacional de la Nación hay un archivo feminista y de género, que no es solo parte de un archivo universitario desde el cual podemos, como bien nos explicó Cintia, tomar ejemplos, sino es parte del patrimonio de una nación. Y en Chile, la directora Ramos me explicaba cómo han hecho, ¿no? Cómo han hecho para llamar y archivar, por ejemplo, lo cotidiano, cómo lo cotidiano se tenía que volver parte de la historia. Armaron una convocatoria en Santiago del Chile, donde en esa convocatoria invitaron mujeres y cuerpos feminizados a llevar al Archivo Nacional lo que era importante en la lucha durante la dictadura para las mujeres y los cuerpos feminizados. Y durante una entrevista la directora del archivo me contó, era una cosa impresionante, cómo las personas llegaban con sus bienes, con sus documentos a entregarlo al archivo. Algunos llegaban llorando de emoción, de sentir que esas cosas podían ser patrimonio y que iban a ser guardadas para las generaciones posteriores, que a alguien le importaba eso. A raíz de la visibilización de las mujeres, aparecieron mucho más cuerpos diferentes. Aparecieron inmediatamente. Por eso también empezaron las organizaciones de la diversidad sexual a entregarnos documentos que actualmente tenemos. Y es muy importante, ¿no?, lo que dice Emma de Ramón Acevedo, porque justamente cuando hablamos de archivo feminista no hablamos solo de archivar cosas de mujeres. Hablamos de abrir un nuevo campo de investigación que pone en discusión que tiene que ser patrimonio de una nación, que es
cuáles son los cuerpos historizables y cuáles no son cuerpos historizables. Y todos los cuerpos que no fueron incluidos hasta ahora. Y la reflexión y la alerta constante que tuvieron en Chile le permitió armar lo que definieron la independencia del archivo. Sacaron estructuralmente el archivo feminista y de género del archivo histórico y le dieron una institucionalidad especial dentro de una red que pensaron a construir en su servicio con los otros museos y las otras bibliotecas. Tomaron, ocuparon, transformaron el archivo. Pero, ¿qué sentido político tiene construir un archivo feminista? En general, podemos afirmar que el objetivo de un archivo nacional es reunir, organizar, preservar, investigar y dar acceso al patrimonio documental de una nación. En un archivo nacional podemos encontrar básicamente una documentación de carácter administrativo, técnico, jurídico. En esa recolección y preservación casi nunca están presentes las mujeres o los cuerpos feminizados, porque entre más motivos la identidad nacional es masculina y nuestros estados están centrados en torno a un poder político-económico que son espacios en donde las mujeres o los cuerpos feminizados no tuvimos cabida o la tuvimos hace poco tiempo. Siempre y solo bajo los regímenes de representación del Estado. Un archivo feminista no representa a nadie, sino que deja espacio a la autorrepresentación. Un archivo feminista entre objetos de lo cotidiano cambia el significante de esta identidad masculina. Lo que cambia radicalmente, más que la visión de lo patrimonial, es la visión de la historia y de lo que es historizable y de lo que no es historizable. Construye otra historia política. La historia política que las mujeres tenemos y que hemos construido también desde la cocina. El problema es eso, que no estamos aún hoy en día a historizar y archivar lo que viene desde la cocina, que son otro tipo de poderes. Y eso es el reto hacia el futuro, que cambia también lo que queremos, ¿no? Como mapa de restitución de derechos. Y no hablo solo para los cuerpos de las mujeres, porque muchas veces cuando hablamos de cuerpos que viven en el margen es fundamental, porque por ejemplo pensamos a qué significa pensar la seguridad de una ciudad cuando ponemos en el centro de las políticas públicas los cuerpos que viven en mayor estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, los cuerpos de personas que sufren discapacidad. Cuando ponemos esos cuerpos en el centro de las políticas públicas que para garantizar seguridad en una ciudad, significa que garantizamos seguridad a toda la ciudadanía. Una ciudad segura para las mujeres es una ciudad segura para todo el mundo, decimos desde el feminismo. Y como nos recuerda la antropóloga social Guadalupe Jiménez Esquinas, la palabra patrimonio proviene etimológicamente del latino patrimonium, bienes heredados de los padres, e incluye un vínculo con el patriarcado, gobierno o autoridad de los patriarcas, que es difícil de obviar. Los archivos feministas no son archivos neutrales. Son cuerpos y territorios. Cada objeto, documento, cada elemento archivado nunca está separado de un contexto. Hay una conversación entre documentos. En los archivos oficiales sí existimos. No es verdad que no existimos. El problema es cómo existimos. Existimos como brujas o locas, como putas o santas. Desde los archivos feministas, cada vez que luchamos para salir del silencio, lo hemos hecho reescribiendo palabras que la dicha historia oficial excluyó de su vocabulario, como la vida personal y la vida afectiva, la sexualidad,
el cuidado, la corporidad, la relación con el propio cuerpo y con el propio territorio. Palabras que fueron tradicionalmente reprimidas irrumpen y sacuden con nuestros límites los escenarios políticos. Aprendimos así que la memoria es también un ejercicio en tiempo presente de reconstrucción de un lenguaje político. Y con muchas dudas y preguntas abiertas, quiero dejarlas, pero también justo posicionando eso, ¿no? De la importancia que tenemos de pensar a los archivos feministas, la importancia de esos justo como elementos, instrumentos clave como en el mapa de restitución de derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Emanuela Borzacchiello. Y bien, pues como ustedes podrán ver, hoy en día es necesaria la redefinición de una agenda archivística con perspectiva de género. De hacerlo, permitiría fluir, decidir, participar activa y directamente en la construcción y en el conocimiento público útil que se encamine a una representación equitativa de las mujeres y de las personas con diversas identidades de género. Es fundamental que esta agenda no se quede en la mesa y por ello pues agradecemos mucho a las panelistas el día de hoy y vamos a darle la voz para sus conclusiones y empezamos con la doctora Patricia Galeana. Doctora, adelante por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero pues reiterar que los archivos son los centros de información y ahí me gustaría mucho recordar, fíjense que lo dijo el primer director del Archivo General y Público de México desde 1823, pero me parece que todavía sigue estando en vigor. Él definió a los archivos, se llamaba Ignacio Cubas, y dirigió el archivo desde 1823 hasta 1845. Dijo que los archivos eran depósitos de luces, hechos y derechos. Y en efecto, para todos los problemas actuales que enfrentamos, pues el altísimo índice de violencia, de feminicidios, la documentación es fundamental porque tenemos el gravísimo problema de que la mayor parte de los feminicidios no se documentan como tales, sino se documentan como homicidios, se abren carpetas de investigación que nunca se cierran y después cuando algunas compañeras van a buscar qué se ha informado, qué se ha investigado al respecto, pues resulta que no hay nada. Así es que es fundamental que se preserve esta documentación y que la ciudadanía tenga acceso a ella. De eso depende que tengamos un régimen democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Galeana, y le damos las palabras para sus conclusiones a la maestra Cintia González. Adelante, por favor. Muchas gracias, y creo que en el caso de la universidad se tiene que seguir trabajando más, por ejemplo, en las guías e inventarios archivísticos para poder seguir visibilizando la perspectiva de género. Estábamos revisando las guías documentales y cómo no estaba desarrollado todavía esa parte hasta este año, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando. Y evidentemente que todos los expedientes que ya fueron, ¿cómo se llama?, liberados, por decirlo así, de la cuestión de la reserva, pues que los den a conocer y seguir trabajando con la cuestión de los datos abiertos en la universidad para que vean cómo se viene trabajando y bueno, al fin y al cabo, como lo mencionaba hace rato, pues que en un futuro pues sea la sociedad la que determine si pudimos lograr o no el cometido de la transparencia y la perspectiva de género. Muchas gracias, maestra. Y para concluir, pues le damos la palabra para sus conclusiones a la doctora Emanuela. Doctora.
Yo creo que una de las cosas y uno de los retos fundamentales sea crear vasos comunicantes entre diferentes competencias, lo institucional, la academia, la participación ciudadana, los movimientos sociales, las madres y los padres que están buscando a sus hijos. Eso es fundamental, ¿no? Crear vasos comunicantes entre diferentes competencias para ver realmente qué se necesita hoy en día para crear archivos que sean eso, ¿no? Que sean un elemento claves en la mapa de restitución de derechos. Nada, eso, gracias. Agradecemos a la doctora Ileana Hidalgo Rioja su gentil moderación y le solicitamos por favor que haga entrega de los reconocimientos a nuestras distinguidas panelistas. Les informamos que habrá un breve receso. Nos vemos en unos minutos.